A 8 meses del fin de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de 20 reformas constitucionales. ¿Qué? Así es, como lo escuchas. Así que no te vayas porque te diremos cuáles son y todos los detalles al respecto. El pasado 5 de febrero el presidente López Obrador anunció una serie de iniciativas de reforma constitucional de carácter político, económico, laboral, educativo, electoral y social, principalmente, que serán enviadas inmediatamente al Congreso de la Unión para su discusión. El presidente propuso una veintena de medidas para modificar artículos constitucionales impopulares que han ido en contra del interés público. El objetivo, dijo el presidente, es proteger a los mexicanos más desfavorecidos y potenciar sus oportunidades de desarrollo. En Palacio Nacional, el primer mandatario federal llegó acompañado Beatriz Gutiérrez Müller. En su discurso destacó la importancia del 107 aniversario de la Carta Magna con la exposición de reformas constitucionales a las normas aprobadas en el periodo neoliberal del país. El presidente sostuvo que las reformas que propondrá buscan fortalecer los derechos de las y los mexicanos a través de una visión humanista, la cual indicó haber caracterizado el movimiento de la Cuarta Transformación. Destacó que los gobiernos anteriores han empobrecido al país, rezagando a la clase trabajadora y buscando privatizar la educación pública. El primer mandatario destacó las 4 estrategias que ha impulsado para acabar con las malas prácticas, comenzando por no regatear los derechos laborales, mejorar los planteles educativos, como por ejemplo con los libros de texto, impulsar derecho constitucional para otorgar becas educativas a las familias más necesitadas, así como con la creación de tribunales que protejan al débil. ¿Y cuáles fueron estas 20 reformas que presentó? 1. Reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. López Obrador hizo énfasis en darles atención preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados de México. Se les consultará sobre obras y proyectos, y se les dotará de personalidad jurídica para recibir recursos del presupuesto, explicó. 2. Derecho a pensión a adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto cada año, además de un apoyo universal para las personas con discapacidad. 3. Becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. 4. Atención médica universal gratuita. 5. Que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6. Prohibir el maltrato animal. 7. No otorgar concesiones para minería a cielo abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. 9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. El presidente también propuso penalizar con severidad el delito de extorsión de la delincuencia organizada y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante factureras. 10. No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al Seguro Social. 12. Revertir las reformas de pensiones, tanto la de 1997 como la de 2007. El presidente aseguró que afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. López Obrador propuso la creación de un fondo semilla que se irá incrementando, al tiempo que se utilizará para compensar a los trabajadores afectados por la legislación actual que data de 1997 y la reforma de una década más tarde, a las que llamó reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. El presidente propuso un esquema de contratación para los jóvenes cuando no estén trabajando ni estudiando, que consiste en el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras terminan su formación vinculada con el actual programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Mejorar las condiciones de los campesinos a través de un jornal justo y permanente, como una extensión del programa Sembrando Vida. López Obrador repitió una máxima de su gobierno a propósito de la cuestión agraria: que coman los que nos dan de comer.
15. Utilizar para trenes de pasajeros los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionados y destinados al transporte de carga. El Estado también estará obligado a garantizar el derecho a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o concesiones a particulares. El presidente también propuso devolver a la CFE su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional. 16. Una nueva iniciativa de reforma electoral, que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, además de disminuir el número de regidores en ayuntamientos. La reforma también contempla eliminar las candidaturas plurinominales y sobre todo, reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. Además, el presidente propuso que tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía y reducir del 40% al 30% el número de participantes en consultas populares para hacerlas válidas y vinculatorias, una propuesta que también aplica para la revocación de mandato. 17. Los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por legisladores, serán electos de manera directa por el pueblo. 18. Traspasar la Guardia Nacional a Sedena como un mecanismo para, aseguró, evitar que, la Guardia Nacional, se corrompa como la antigua Policía Federal. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. López Obrador llamó a volver a redactar con mayor claridad y contundencia el artículo 127 constitucional, con el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el presidente de la República. Y. 20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos. ¿Y tú, qué opinas? Pero, y eso no es todo. Después de que el presidente culminara dicha presentación se comenzaron a pronunciar diversas opiniones como el INE, ya que pidió abrir un diálogo sobre reforma después de la elección. El Instituto Nacional Electoral, INE, ha emitido un posicionamiento en relación a la reciente propuesta de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El órgano electoral aseguró que dicha iniciativa no influirá en los comicios federales y locales programados para el próximo 2 de junio de 2024, y aunque dijeron respetar al órgano electoral hacia las facultades del Ejecutivo para proponer cambios legislativos, pidieron que el diálogo sea abierto después de las elecciones. Si bien existen diversas áreas de oportunidad en la legislación electoral, tener un diálogo público sobre esta reforma, una vez concluidos los procesos electorales federal y locales concurrentes, permitiría el análisis del sistema electoral actual con insumos recientes y diagnósticos precisos que fortalecerían el proceso legislativo, se lee en un comunicado. También el PRI se lanzó contra el presidente. Poco después del evento del primer mandatario federal, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, criticó las iniciativas a debatir propuestas por AMLO, las cuales calificó como una estrategia electoral a pocos meses del día de las votaciones. El partido indicó que no votará por las reformas que pretendan desaparecer los órganos autónomos y que debiliten el poder judicial que desarticula el régimen democrático. Destacó además que no permitirá que Morena, partido de origen del presidente, tenga la vía libre para dar luz verde a las iniciativas y regresar al autoritarismo. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de defender el régimen democrático. No vamos a permitir que Morena elimine o debilite instituciones que representan límites y contrapesos efectivos al ejercicio del poder, indicó el PRI en un comunicado a través de redes sociales. INAI, también reaccionaron al paquete de reformas de AMLO. Tras el anuncio del presidente a la posible desaparición de los órganos autónomos, el Instituto Nacional de Transparencia y Accesos a la Información, INAI, se pronunció a través de redes sociales, en donde destacó la revisión exhaustiva de las reformas. La institución hizo un llamado al diálogo y debate para hablar sobre la importancia de sus funciones, resaltando que el trabajo autónomo no puede ser absorbido por ningún poder o ente público. Se abre un tiempo de diálogo y debate, características de la democracia imperante en nuestro país. Así lo entendemos con esta propuesta que el titular del Ejecutivo Federal le hace al Legislativo con su paquete de iniciativas, una de las cuales nos atañe directamente, indicó.
Las y los gobernadores de la 4T muestran su apoyo. Pocos minutos después del anuncio del presidente, las y los gobernadores adscritos a Morena dieron a conocer su respaldo a las iniciativas del primer mandatario federal. A través de una carta, las y los gobernantes locales aseguraron que este acto es la mejor manera de conmemorar a la Constitución. La reforma en materia de democratización de la representación política y el combate al despilfarro en materia electoral. La eliminación de organismos con altísimos salarios y privilegios para quienes lo dirigen y sin beneficios tangibles para el pueblo, por lo que significa un desperdicio de recursos públicos, informaron. El presidente Andrés Manuel enfatizó la importancia de los cambios a la Constitución con la finalidad de garantizar los derechos a favor de la población. Indicó que, en caso de no seguir en el poder, estas propuestas deberán garantizar el bien común. AMLO enviará estas iniciativas al Congreso de la Unión para que la Cámara de Diputados y la de Senadores pueda discutir las reformas en esta legislatura. Espera que sean evaluadas para su aprobación. También destacó que su gobierno se ha caracterizado por obrar por el buen camino al ser partidarios del humanismo. Mencionando: consideramos que son iniciativas que reivindican los derechos de la población, del pueblo de México y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917, así que consideramos que es un paquete de reformas que habrán de discutirse ampliamente y que pueden llegar a mejorar y a consolidar el bienestar de nuestra gente. Así que comienza la cuenta regresiva, nos encontramos a escasos meses para las próximas elecciones y hay muchos que no están de acuerdo con las reformas que presentó el presidente y muchos otros que sí lo apoyen. ¿Pero tú qué opinas? Recuerda que te mantendremos al tanto de todos los avances que vayan surgiendo, así que no olvides suscribirte, regalarnos un like si te gustó nuestro video y activar la campanita de notificaciones. Hey, no te vayas de nuestro canal, aquí te dejamos más vídeos que te pueden interesar.